Bienvenidos a todos los que estáis ahora en este momento viendo este vídeo. Vamos a contar con el testimonio de una paciente que ha tenido un trastorno de la alimentación. Por cierto, estos trastornos están cada vez en mayor auge, hay una gran población mundial que lo sufre y estos trastornos tienen diferentes factores, ¿no? Pueden ser factores familiares, pueden ser factores socioculturales. Aquí la situación real es que la persona le afecta tanto a nivel mental como a nivel físico y por supuesto en todas las áreas de su vida. Por eso hoy Carmina nos va a contar su testimonio y cómo el método SEAudaz le ha ayudado a poder disolver este trastorno y a tener el control de su vida. Buenas tardes, Carmina, bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Carmina, nos gustaría, en este caso me gustaría preguntarte cómo eras antes y cómo eres ahora en este momento, después de haber comprobado el método SEAudaz. Antes era una persona excesivamente controladora, demasiado autoexigente conmigo misma, que si no alcanzaba lo que yo pretendía siempre tenía unos límites para alcanzar y nunca llegaba al final, hasta que al final te metes en el bucle de lo que es el trastorno de la alimentación y nunca tienes bastante y no te reconoces, pero entras en un bucle en el que tú misma no sabes cuándo es el fin o el control y piensas que tú lo tienes controlado y caes enferma. Claro, porque en tu caso te diste cuenta de que tenías un conflicto que tenías que resolver o realmente le dabas la espalda como suele ser muy común en este trastorno. Sí, yo pensaba que tenía el control, no tenía el control y al final por ayuda familiar fueron los que me dijeron que tenía que poner un fin a esto porque no encontraba, le daba la espalda totalmente. Bien, ¿recuerdas cuando viniste la primera consulta? Sí. ¿Cómo era tu actitud en esa primera consulta? Yo la recuerdo perfectamente, te añadiré alguna cosita si es necesario. Me gustaría que tú explicaras a nuestro público cómo estabas tú en ese momento cuando llegaste aquí. Atacada, me tenías que pausar para hablar de la excitación que llevaba dentro de mí, del descontrol que llevaba y incapaz de escuchar tampoco, o sea, toda la información que me llegaba me rebotaba directamente, no quería oír tampoco lo que me estaba pasando. ¿Qué síntomas físicos tenías? Porque cuando llegaste aquí ya venías en una fase extrema, es decir, ya venías en un proceso de límite con este trastorno y tuviste diferentes síntomas físicos. Háblanos de cuál era el más importante o el que menos te dejaba, dijéramos, estar de una forma equilibrada, con bienestar. A ver, síntomas, sobre todo el mal carácter que tenía, la deshidratación en la piel, el excesivo control de estar pesándome continuamente y que si bajas un poco más, mejor, pero sobre todo el carácter, o sea, el desconocimiento de mí misma, no era yo. Recuerdo que incluso el exceso de estrés había afectado neurológicamente. Dolores de cabeza muy intensos. Muy intensos, recuerdo además. Me tomaba paracetamol cada 4 o 5 horas del dolor de cabeza que tenía. Sí, y además incluso tu médico había iniciado un proceso de análisis y observación para ver si es que había alguna patología neurológica. Recuerdo que estabas... De dolor tensional que tenía. Sí, recuerdo que estabas muy asustada en ese sentido y yo ahí te dije, tranquila, primero vamos a ver cómo responde tu sistema neurológico ante el proceso de neurosedación y vamos a ver si los dolores de cabeza se van. Remitieron, totalmente. De hecho, no he vuelto a tener un dolor de cabeza así. Bien. ¿Qué has conseguido con el método SEAudaz? ¿Qué ha representado para ti el método SEAudaz? Pues a ver, para mí ha representado sobre todo tener un control hacia mí misma, conocerme. Cuando hablamos del control, disculpa que te corte, pero esto parece importante para nuestros pacientes, para la gente que también nos va a ver. Tú sabes que hemos estado trabajando mucho sobre el control. De hecho, tú sabes que ese trastorno que tú padecías te limitaba de tal forma precisamente por el exceso de control. Por favor, diferencia el control que has aprendido en SEAudaz, que no es nocivo. A ver, el control realmente es ser yo misma, no tener esos controles internos que tenía yo misma, es estar tranquila, vivir conmigo bien, aceptación hacia mí misma, es que es el único control que tengo que seguir ahora. Comer lo que quiera, me quiero cuidar, pero de una forma saludable, no como estaba antes. Y en contraste es porque tú también habías visitado otros psicólogos y entonces me gustaría que diferenciaras el tipo de entrenamiento terapéutico que se te ha dado aquí a diferencia de otros que habías comprobado. Los que había comprobado anteriormente, tú les contabas tus problemas, pero no se limitaban a escarbar tampoco mucho más allá de donde venía mi problema con el trastorno de la alimentación, porque a partir de ahora con 37 años llegas a un trastorno si ya has pasado la adolescencia, ya has tenido una hija,
que deberías tener una vida más o menos estable, y a mí me dio por tener una vida totalmente más inestable. Entonces, ese estudio y esa observación interna de mí misma después de todos estos años sí que me hizo experimentar de alguna manera la raíz de donde venía el problema, y por eso yo creo que he podido avanzar y curarme en cierta manera después de un año y pico, y poder hablar de esto sin ningún problema, ayudar a los que necesiten que se curen, que de esto se puede salir, al ser feliz, al aceptarte tal y como eres. ¿Cuál es el ejercicio que más te ha gustado? Dentro de las técnicas que hemos estado trabajando, ¿cuál es el que para ti te gusta más? Sí, el de la autoestima, el de verte a ti misma en los zapatos de otro y ver lo que piensas de ti misma, aunque no te des cuenta lo que tú sientes sobre ti, cómo te ven los demás, que no cómo te gustaría que te vieran, que es muy importante cambiar esa versión. Sobre todo, el más importante es el de los zapatos, ese es el que más me impactó a mí. Claro, porque además... El más doloroso, pero el más reconfortante. Claro, porque al final en este procedimiento y este método lo que aprendemos es a estar con nosotros mismos y a estar en todos los niveles, cuando estamos mejor o cuando estamos de forma diferente. Entonces aprendemos a tener esa comunicación interior que nos permite estar, dijéramos, con un cierto control para evitar el estrés y sí poder utilizar la herramienta o la prevención adecuada en el momento adecuado. Sin más, es decir, y luego poder continuar con nuestra vida, con nuestros capítulos de vida como si nada, y si vuelven a suceder de nuevo tenemos esa herramienta o esa disciplina para poder conectar con nosotros mismos y dejar que todo sea equilibrado y neutral. Para mí fue ese momento como un antes y un después de verme yo misma. Yo me veía de una manera y cuando hice ese programa y ese ejercicio, yo me vi, a partir de ahí me empecé a ver de otra manera. ¿Y ahora te gustas? Sí, sí. ¿Te gustas? ¿En serio? Díselo a nuestros... Sí, no tengo nada que ver con épocas pasadas. Entonces, ¿cambiarías algo de tu pasado? Recuerda que esto está dentro del método. No cambiaría nada de mi pasado. Correcto. Lo acepto y a continuar. Bien, esta pregunta que le he hecho ahora al final de si cambiaría algo de su pasado es muy importante. Ella la ha contestado perfectamente bien, aunque tengo que decir que cuando yo hago esta pregunta, hasta que no aclaramos realmente el contexto de por qué se está diciendo, lo normal es que digan, sí, yo quiero cambiar todo de mi pasado. Sin embargo, ahí lo que hacemos es dejar de responsabilizarnos de lo que nos ha traído concretamente aquí. Así que, como ha dicho Carmina, ella nada cambiaría de su pasado y sí que está en un momento de la vida donde solamente tiene que seguir progresando y sintiéndose también tan guapa y especial como vosotros la veis en este momento. Carmina, ha sido un placer estar contigo y contar con este testimonio que estoy segura que a muchos de nuestros oyentes les va a encantar, porque posiblemente muchos de ellos se encuentran en una situación parecida. Podemos salir de los trastornos mentales, podemos salir de las enfermedades, podemos ser protagonistas proactivos de nuestra salud. Sí, tú puedes ser audaz. Soy Carmina y soy audaz.